Bienvenidos estudiantes a esta cápsula acerca de las artes visuales. Hoy día vamos a hablar de los conceptos generales de la asignatura. El objetivo de todo esto tiene que ver con que vamos a interpretar las manifestaciones artísticas visuales a partir de todo lo que tiene que ver con su lenguaje. Y en ese sentido, esta restitución de aprendizaje, ¿cierto?, tiene la intención de que ustedes comprendan esos conceptos básicos para poder ver una obra y decir, esto significa. En esta restitución vamos a ver tres grandes contenidos y vamos a ver un cuarto que es lo que yo les decía, que es la apreciación estética, que la apreciación estética en el fondo la estamos haciendo constantemente al entender qué nos está diciendo una obra. Vamos a ver cuáles son los lenguajes, cuáles son los medios y cuáles son los géneros del arte. ¿Y qué entendemos por artes visuales? Bueno, habíamos hablado de distintas obras. Acá tenemos una escultura, dibujo, pintura y grabado. Y acá tenemos otra pintura que es de arte cinético chileno. Y bueno, ¿qué es el arte visuales? El arte visual viene del latín artis y del griego tekne, que significa la manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Entonces nosotros hablábamos, ¿cierto?, de que el arte en sí puede ser, ¿cierto?, toda esta manifestación y las actividades que realiza el hombre. Sin embargo, cuando le ponemos el apodo visual, es lo perteneciente o relativo a la visión, que quiere decir, ¿cierto?, que aquello que nosotros podemos ver. Por lo tanto, entendimos que las artes visuales en sí es un término relacionado a aquellas obras que pueden apreciarse fundamentalmente por la capacidad que tenemos de la visión. Y el concepto de artes visuales surge luego de la Segunda Guerra Mundial para nombrar aquellos artes que implican, ¿cierto?, esta percepción visual o el sentido de la vista. Las artes visuales las vamos a desglosar en tres grandes grupos: sus lenguajes, los medios de expresión artística y los géneros. Vamos a ir primero con lo que tiene que ver con los lenguajes. Los lenguajes de las artes visuales son cuatro, los tradicionales y los de las bellas artes. ¿Por qué hablamos de las bellas artes? Porque son los que se han enseñado tradicionalmente a lo largo de la historia, que son el dibujo, la pintura, la escultura y el grabado. Por lo tanto, entendemos como lenguaje visual las técnicas para hacer arte. ¿Puede ser una técnica la fotografía? Sí, pero no pertenece a las bellas artes porque no es algo tradicional, sino que la fotografía es más contemporánea. Pero quedémonos con la idea de que son estas técnicas. ¿Cómo hacemos arte? Mediante el dibujo, la pintura, la escultura y el grabado. El dibujo, ¿qué es? Es la representación gráfica realizada por medio de líneas, trazos, sombras, elaborados mediante lápiz, pluma u objetos similares. En el fondo, ¿cierto?, tiene que ver con la línea y el trazo. Podemos hacer una línea desde lo más simple a lo más complejo. Nos permite hacer estudios de la realidad, como también nos permite abstraer ideas. Y recordemos también que el dibujo viene de las cavernas. Y al, ¿cierto?, utilizar el pigmento y dibujar sobre la roca, nuestros antepasados también dibujaban. La pintura, que es la segunda técnica o lenguaje visual, implica representar algo en una superficie, pero a diferencia del dibujo, esto tiene que ver con las líneas y los colores. Por lo tanto, esto tiene que ver con el pigmento, ¿ya? Entonces se crea en imágenes mediante pigmentos, mediante los colores. Y nuevamente, ¿cierto?, podemos tener la misma imagen de la prehistoria que podemos interpretar como pintura, pero también tenemos pinturas más elaboradas a lo largo de nuestra historia de la humanidad. Acá tenemos una pintura chilena muy tradicional, ¿cierto? Y en el fondo todo esto tiene que ver con el color. Se asocia mucho la pintura al color y al pigmento. Acá también, ¿cierto? La escultura es la tercera técnica que vamos a trabajar y es, ¿cierto?, el tercer lenguaje visual, que es grabar, ¿cierto?, en un hueco o una superficie. Y en el fondo la escultura implica un volumen y eso es lo que nos va a interesar. A diferencia de las otras técnicas, la escultura
implica un largo, un ancho y un alto. Por lo tanto, es un arte espacial y podemos utilizar diversos materiales para su creación. Entonces, teníamos, ¿cierto?, una estatuilla que era de la prehistoria, donde veíamos que eso también es interpretado como una escultura. Culturas mucho más elaboradas y talladas en piedra. Acá tenemos otra, ¿cierto?, la Piedad, como también tenemos en nuestro país. Y el grabado es aquella técnica primitiva de la impresión. Es la técnica donde uno genera, ¿cierto?, una matriz, un dibujo, un escrito. Uno le echaba pigmento, ¿cierto?, pintura, y luego colocaba el papel y se podía imprimir muchas copias de ese mismo texto o de esa misma imagen. ¿Ya? Es la técnica antigua. Y yo les contaba que ustedes hacen grabado con algo tan simple como colocar una monedita, colocar una hoja de papel, ¿cierto?, y calcar, ¿cierto?, esa monedita con un lápiz de color. Eso es, ¿cierto?, la técnica básica del grabado. Ahora bien, por supuesto el grabado tiene distintas cosas. Podía ser cuando nos pintamos la mano y la colocamos sobre la pared o esparcíamos pintura por encima de ella, y eso ya es la interpretación de un grabado, y lo podemos encontrar desde la prehistoria también. Como podemos tener grabados muy elaborados, ¿cierto?, con madera o con metal. Y también, ¿cierto?, tenemos la serigrafía, que es la evolución, y aquí tenemos, por ejemplo, la obra de Marilyn Monroe. También, ¿cierto?, tenemos otras interpretaciones, Roy Lichtenstein. Y aquí nos pasamos a la materia de los medios de expresión artística. Entonces entendamos, lenguajes son las técnicas. Los medios de expresión artística, a su vez, son nuestra cajita de herramientas, o yo le decía, son nuestra cajita de materiales. Porque en el fondo, ¿qué son los medios de expresión artística? Aquellas cosas que nosotros ocupamos para poder hacer arte. Son 5 las principales, pero cada una tiene una subclasificación. Vamos a verla. Son el punto, la línea, las formas, los colores y las texturas. Esos son los 5 medios de expresión artística. Y cada uno va a interpretarse de distinta manera. Acá tenemos una obra hecha solo con puntos. Por lo tanto, nuestra primera técnica, ¿cierto?, de la expresión mínima es el punto. Ese es nuestro primer medio, ¿ya?, donde es la forma elemental. Basta con colocar un punto, ¿cierto?, para iniciar un trabajo de arte. Por lo tanto, el punto es el elemento fundamental. Y acá tenemos distintas obras con punto, que era la de Seurat y la de Roy Lichtenstein. ¿Y qué pasa si unimos uno o dos o más puntos? Tenemos, ¿cierto?, la línea. Y la línea es esta sucesión imaginaria de puntos, ¿cierto? Y lo importante de la línea es que primero nos va a transmitir la calma, una línea horizontal, o bien una línea vertical, ¿cierto?, una rigurosidad. Pero siempre la línea nos va a expresar algo, por lo tanto su condición primaria o su característica es que tiene movimiento, porque nos va a indicar, ¿cierto?, hacia dónde vamos. Acá habíamos visto una obra donde precisamente esas líneas, esas formas nos daban algo como la sensación de algo pinchudo. ¿Ya? Y eso era lo que estábamos conversando con respecto de que pareciera que se mueve, pero al mismo tiempo es algo que no es, o sea, que es pinchudo y que, ¿cierto?, tiene tacto. Y es una pintura. Entonces tenemos el lenguaje visual, una pintura, y al mismo tiempo el medio de expresión artística, la línea. Acá también tenemos muchas líneas, ¿cierto?, que nos van a indicar diversas direcciones y nos pueden generar distintas, ¿cierto?, sensaciones. El tercer medio de expresión artística son las formas, ¿ya?, que se refieren a las características de la estructura de los objetos. Eso quiere decir que tenemos formas que son abiertas, ¿ya?, donde se integran los objetos con el fondo. Yo les decía, imagínense el cielo, ¿cierto?, una pintura del cielo, en donde no está la nube dibujada, sino que hay matices de colores que en el fondo tenemos un blanco que se entremezcla con el azul, y ahí tenemos, ¿cierto?, las distintas nubes en una pintura del cielo. Las formas cerradas son precisamente aquellas que están limitadas, están marcadas.
con respecto al fondo, mientras que las figuras geométricas, ustedes ya las conocen, ¿cierto? Corresponden a aquellas cerradas y que pueden ser triángulos, paralelepípedos u otro. Y acá tenemos, ¿cierto?, formas que son abiertas y también formas que son cerradas. Y también, y esto es muy importante, una cosa son las formas de cómo están presentadas, abiertas, cerradas y geométricas, pero también cuando representamos algo o cuando pintamos algo, podemos entender que tenemos formas que son figurativas, que son no figurativas y que son abstractas. La figurativa es toda aquella que tomamos la realidad y lo pintamos o lo representamos tal cual es la realidad. Por ejemplo, un retrato de una persona, podemos ver a esa persona y la pintamos igual a cómo es esa persona. En cambio, en lo no figurativo, vemos a esa misma persona, pero podemos, por ejemplo, dibujarla como un cómics. Entonces intervenimos esa realidad. Entonces está basado en la realidad, pero no se representa tal cual es la realidad. Y las formas abstractas no tienen que ver con la realidad, por lo tanto podemos entender, ¿cierto?, estas manchas de colores, estas formas abstractas, estas figuras geométricas que pueden ver en la pintura tradicional. Entonces acá tenemos, ¿cierto?, una forma figurativa, una forma no figurativa y una abstracta para que ustedes comprendan su diferencia. El cuarto medio de expresión son los colores y podemos entenderlos por origen y composición y tenemos los colores primarios, secundarios e intermedios, donde ustedes, ¿cierto?, les enseñan las mezclas de colores, pero también por familia. ¿Y qué familias son? Por temperatura, cálidos o fríos. Entonces, los colores por origen y composición, ustedes ya los conocen. Los colores primarios, ¿cierto?, son los tres colores fundamentales que son el amarillo, el rojo y el azul, a partir de los cuales creamos toda la gama cromática que nosotros tenemos. Los colores secundarios, ¿cierto?, son los obtenidos por las mezclas puras de los colores primarios. Y los colores intermedios, ¿cierto?, son todos aquellos que surgen a partir, ¿cierto?, de esta escala. Entonces, a partir de eso, ¿cierto?, tenemos todos los colores existentes. Y podemos clasificarlos, ¿cierto?, por familia. Y tenemos los colores cálidos y los colores fríos, que principalmente tienen que ver con esa sensación de temperatura que nos producen. Por lo tanto, los colores cálidos, ¿cierto?, nos representan aquella temperatura calurosa, ¿cierto?, o sensación abrigada, mientras que los colores fríos son aquellos, ¿cierto?, que están un poco más heladitos, nos representan un poco más el invierno. Y las texturas, que es el último medio de expresión artística, podemos clasificarlas en dos. Las texturas físicas, que son aquellas que nosotros podemos tocar, lo rugoso, lo áspero, lo frío, lo cálido, lo suave, lo húmedo, ¿cierto? Esa textura de la lana, de la tela o lo pinchudo de un puercoespín, por ejemplo. Y lo visual es aquella textura que nosotros vemos pero no la podemos tocar. Entonces, las texturas físicas, ustedes, ¿cierto?, cuando eran pequeñitos, hacían trabajos con porotos, con fideitos, con lentejas, ¿cierto? Y eso tenía que ver con una textura física. Mientras que la textura visual, ¿cierto?, son estas líneas, son estas rayitas, son estas formas que vamos generando la idea de que hay una textura, pero en realidad, ¿cierto?, eso es plano. Y finalmente pasamos a lo que son los géneros del arte. Los géneros del arte son los temas de los cuales habla el arte. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Vamos a hablar de una persona, de una cosa o de algo imaginario, ¿ya? O un paisaje. En este caso, y vuelvo a repetir, vamos a tener ciertas composiciones que van a ser figurativas, no figurativas y abstractas. Y también esto se asocia, ¿cierto?, con la representación que nosotros vamos a ver de los géneros. O sea, esto también se puede aplicar a los géneros. Podemos tener algo que sea figurativo, que sea no figurativo y que sea abstracto. Y al mismo tiempo puede estar basado en una persona, en un paisaje o en objetos. Por lo tanto, ya les adelantaba que los géneros son propios de lo figurativo y lo no figurativo, ¿ya? Porque lo abstracto no cuadra dentro de esto, ¿cierto? Y en este caso tenemos lo que es el bodegón,
que son los objetos animados o inertes, inanimados o inertes, el género de la figura, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la representación del hombre y el paisaje. Entonces vamos allá. El bodegón, representación gráfica y pictórica de los objetos inanimados o inertes, ¿ya? También conocidos como naturaleza muerta. Y son los objetos cotidianos. Puede ser un mouse, puede ser una flor, puede ser, ¿cierto? Una taza, puede ser la mochila. Todo aquello, ¿cierto? Que sea inanimado o inerte. El paisaje al principio no existía como género del arte. Sin embargo, tomó gran fuerza en la medida en que los artistas salieron a pintar al exterior. Y ahí fue que surgió el género del paisaje, donde tenemos, ¿cierto?, estos lugares que nosotros podemos contemplar, diversos y al mismo tiempo, ¿cierto?, muy, muy bellos. Y la figura se divide en 5 grandes grupos. Tenemos el retrato, el autorretrato, el desnudo, la escena costumbrista y la narración. El retrato, ¿cierto?, es pintar o representar, ¿cierto?, la imagen de alguien, ¿ya? De una persona, cómo era, sus cualidades físicas, o también, ¿cierto?, tratar de capturar cómo era esa persona, si era tranquila, si era alegre, etc. El autorretrato, muy bien lo saben ustedes, es el retrato de una persona hecho por ella misma, donde, ¿cierto?, tenemos pintores como Frida Kahlo que se dedicaban al autorretrato. El desnudo principalmente consiste en la representación del cuerpo humano y su belleza. Y entiéndase la belleza del cuerpo humano no solo porque es un cuerpo más atlético. Recordemos que también tenemos esculturas, pinturas que son más apegadas a la realidad. Tenemos ciertos cuerpos que son altos, que son bajos, que son gorditos, que son flacos, que son, ¿cierto?, más atléticos, menos atléticos, que tienen más, que tienen menos. Pero todo esto tiene que ver, ¿cierto?, con entender la anatomía del cuerpo humano y su diversidad. Los cuerpos son tan diversos como somos nosotros. La escena costumbrista va a reflejar, ¿cierto?, los usos y costumbres de una sociedad, por ejemplo acá de nuestro país, y, ¿cierto?, reflejan una región o un país concreto, o, ¿cierto?, un pueblo en concreto, ¿ya?, y su folclore. Eso es una escena costumbrista. Y las narraciones las podemos entender de 3 lugares. Las históricas, que tienen que ver netamente, ¿cierto?, con hechos de nuestra historia, acontecimientos históricos. Las mitológicas, que representan los relatos del origen de algo, ¿ya?, o la explicación de un origen, ¿cierto?, como por ejemplo que el mundo fue creado por Zeus, por ejemplo, ¿ya? Y las religiosas pertenecen netamente a lo que tiene que ver con la religión y en particular lo que vamos a ver con la religión católica en su base. Ya hay mucha representación a lo largo de la historia, sobre todo el que tiene que ver con el catolicismo. También hay otras religiones, sí, por supuesto, pero principalmente las tradicionales las vamos a observar desde el catolicismo. La narración histórica, aquí por ejemplo tenemos, ¿cierto?, la fundación de Santiago, Pedro de Valdivia, ¿cierto?, sobre el Cerro San Cristóbal. Una narración mitológica, por ejemplo el nacimiento de Venus, y una narración religiosa, ¿cierto?, cuando Dios le va a dar la vida a Adán. Por lo tanto, chiquillos, apliquemos brevemente. ¿Qué tenemos aquí? Podemos ver que hay pigmento, por lo tanto tenemos lenguaje, pintura. ¿Qué estamos viendo en medios de expresión artística? Podemos ver colores fríos, veo una representación figurativa, ¿ya? Por lo tanto hay forma figurativa. Y podemos decir que hay líneas porque yo veo, ¿cierto?, los trazos de cómo esto está dibujado. Por lo tanto, ya tengo 3 medios de expresión artística que están ahí. Y, por supuesto, el género, el tema de lo que trata esto, tiene que ver con la figura humana. Y ya está. ¿Ven? Y esto es una narración histórica porque al mismo tiempo es una imagen o una pintura que representa la Revolución Francesa, ¿ya? Más adelante en la historia lo van a ver. Acá, ¿qué tenemos?
Lenguaje, nuevamente tenemos la técnica de la pintura. Medios, aquí yo puedo ver una representación que no es tan real, por lo tanto yo podría decir que es no figurativo, que veo ciertas formas y también veo líneas. Y también, por ejemplo, aquí hay un poquito de puntillismo. ¿Ya? Esos son mis medios de expresión artística. Y, en este caso, ¿qué género está fuerte? La figura humana, nuevamente. Y esto es una narración, pero es la narración de la Anunciación, ¿cierto? De cuando a María le anuncia el ángel que va a ser madre. Por lo tanto, ya entendemos que es una narración religiosa. Acá, ¿qué tenemos? Nuevamente veo lenguaje pintura. Tenemos aquí ciertas figuras abiertas en el cielo, como también tenemos figuras cerradas en la parte de acá de los árboles. Tenemos color frío, ¿cierto? Da como la sensación de que están en pleno invierno. Y esos son sus medios de expresión artística. ¿Y qué género? Aquí podemos ver inmediatamente que es un paisaje. Entonces, chiquillos, espero que les haya servido esta presentación, este resumen que es breve, pero al mismo tiempo repasa todo lo que ya hemos conversado en clase o lo que buscamos trabajar a lo largo de este año. Les mando un gran abrazo, cuídense mucho y que estén muy bien. Chao, chao.